si Cristo no hubiese venido, nosotros estuviéramos prácticamente en deuda con Dios. No hubiese oportunidad para la humanidad, pero Cristo nos dejó un camino para ir al cielo. Cristo nos preparó ese camino para ir al cielo. Nadie puede ir al cielo por su propia cuenta, por bueno que usted haga, ¿verdad? Pero nadie puede ir a la presencia de Dios por su propio mérito, sino por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada creyente que hoy ha creído en Jesucristo. Miren lo que dice Juan 14:6. Y dice lo siguiente. El Evangelio de Juan 14:6 dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre. Jesucristo es el camino que lleva a toda aquella persona a poder alcanzar la vida eterna, a ser salvo. No hay otro camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie puede llegar al cielo, sino a través de mí. No por tus propios méritos, no por tu propia fuerza, no por tu propia obra, sino, dijo Jesucristo, a través de mí. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Cristo es la verdad. En Él podemos encontrar sentido a esta vida. En Cristo nosotros nos damos cuenta que simplemente estamos aquí por un tiempo. Nos damos cuenta de que el ser humano necesitaba la salvación, necesitaba ser salvo, redimido, ser rescatado de la condenación eterna. Por eso Jesús, cuando estaba con sus discípulos, miren en el Evangelio de Juan 14:1, le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está hablando claro de que Él, después que vino a hacer la obra a esta tierra, el morir por los pecados de todos aquellos que iban a creer en Él, Él murió por toda la humanidad, pero no todos iban a creer en Él, no todos iban a creer en el plan de salvación. Muchos hoy han creído en el plan de Dios de salvación, pero otros lo han rechazado. De hecho, Él vino por todos nosotros, porque a todos le dio la oportunidad, le dio un camino, le abrió las puertas para ir a la presencia de Dios a través de un medio nada más, Jesucristo, nada más. No hay otro camino, no hay otro medio por el cual el hombre pueda alcanzar la salvación. Por eso Jesús fue contundente, fue claro y radical y le dijo a sus discípulos, voy yo a preparar un lugar, voy a preparar moradas. Él llegó a preparar moradas allá para todos nosotros, para todos aquellos que depositáramos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Le dice a los discípulos, si yo me fuere, yo prepararé el lugar, también vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy el camino. Hay muchos caminos en esta tierra, pero no todos nos llevan a Dios. Hay muchos caminos que llevan a la perdición, a la destrucción, al ser humano. Pero hay un solo camino que te lleva a la salvación, que te lleva a la vida eterna y se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La vida eterna está en Dios. La vida eterna está en Cristo. Cristo es el que nos da la vida eterna. No la podemos alcanzar de otra manera, de otra forma, por nuestros propios méritos, por nuestros propios medios, por nuestra propia obra. Cristo fue claro, a través de mí, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo le decía en la sesión anterior, que la vida eterna la recibimos en el momento que aceptamos, que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No es cuando nos morimos, no es cuando perdemos la vida aquí, no. Inmediatamente cuando nosotros creemos en Él, y estoy hablando de una fe genuina, verdadera, que produce cambio, transformación en el hombre. Inmediatamente esa persona recibe una nueva naturaleza en su vida, en su interior, y es la naturaleza de Cristo. Y ya viene el hombre a ser un hombre nuevo. Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas todas nuevas. Hay algo dentro de nosotros que viene a morar y es la nueva naturaleza de Cristo dentro de nosotros. Eso es lo que produce un cambio en la vida del ser humano, donde el hombre era borracho, donde el hombre era alcohólico, donde el hombre era drogadicto, donde el hombre llevaba una vida homosexual, donde el hombre era una persona totalmente apartado de Dios, pero cuando Cristo vino a su vida, esa persona cambió. Hubo un cambio y Dios lo convirtió de la muerte, lo pasó de muerte a vida. Porque todos los seres humanos, antes de Cristo, antes de venir a Jesucristo, están muertos. Pablo decía, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso Cristo, cuando estaba ante la multitud, decía, yo soy la resurrección y la vida. Cristo decía, yo soy el que doy vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el que doy la vida. Yo soy, decía Cristo, yo soy la resurrección y la vida. Aunque estén muertos, vivirán. Cristo le hablaba de vida, le hablaba de vida eterna a la gente que lo rodeaba, a los discípulos. Y esos estaban vivitos y coleando, tenían vida física. Pero Jesús se refería a la vida eterna. Jesús sabía que ellos podían tener vida física, pero estaban muertos espiritualmente. A como hoy está la humanidad, usted puede respirar, puede tener aliento de vida, pero interiormente está muerto espiritualmente. Y si muere sin Dios y sin esperanza, usted pierde su salvación y está condenado a vivir totalmente separado de Dios. Cristo le hablaba de vida. Cristo le decía, necesitan vida eterna, necesitan resucitar de esa vida que llevan, porque verdaderamente el ser humano sin Dios está muerto. Muerto. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que la ley del pecado produce muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso todos los seres humanos, querramos o no, vamos a experimentar la muerte si Dios lo permite. A aquellos que hemos sido salvos y a los que no son salvos van a experimentar la muerte. Pero si el Señor viene a levantar a su iglesia, muchos van a ser transformados y no verán muerte.
Pero si Dios permite que otros mueran, aún siendo creyentes, van a morir, pero un día van a resucitar y ser transformados, como dice Segunda de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Entonces, Cristo le hablaba de vida a los fariseos, a los religiosos, a la multitud que lo rodeaba a él, porque Cristo sabía que estaban muertos. Necesitaban ser libres de la condenación. Necesitaban vida eterna. Primera de Pedro, podemos leer nosotros. Fíjense que he estado predicando sobre este tema desde que comencé este año. He estado hablando acerca de Cristo. Dios ha puesto en mi corazón hablarle de Cristo a la gente, hablarle de ese propósito de Jesucristo. ¿Por qué vino a morir por nosotros? Recuerden, Cristo era Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra descendió a este mundo en la persona de Jesucristo. Él era Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y Dios es real, aunque es espíritu, pero Él se ha manifestado en la humanidad a través de su palabra y a través en la persona de Jesucristo. Dios tiene el poder para salvarte, para transformarte, para darte vida eterna. Primera de Pedro 3:18. Miren lo que dice, y lo quiero compartir. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es claro lo que estamos leyendo aquí, porque dice, porque Cristo padeció una sola vez. Él entregó su vida voluntariamente, su cuerpo, su carne, fue crucificado en la cruz. El castigo más terrible que podemos decir en la humanidad, el método terrible, más terrible que puede existir para castigar a una persona criminal en aquel tiempo, en esa sociedad, la crucifixión. Es lo más triste. Y aquí está claro, dice el apóstol Pedro, uno de sus discípulos, que no se le despegó, que estuvo con él, que fue un testigo ocular, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, siendo justo, como lo dice Isaías 53, que no había pecado en él, que no cometió ningún delito, ningún crimen. Dice que Cristo, siendo justo, padeció una sola vez por los injustos. Él vino a morir por toda la humanidad, murió por toda la humanidad, porque Él no hace acepción de personas, dándole una oportunidad a cada una de las personas. Ahora, de nosotros depende si aceptamos el sacrificio de Cristo, su obra de salvación en la cruz, o lo rechazamos. Pero Él vino a morir por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Por eso Él dice, yo soy el camino que te lleva a la vida eterna. No hay otro camino que nos puede llevar al cielo. No hay otro camino que nos puede llevar a la presencia de Dios. Es Cristo, el único que nos puede llevar a Dios. Por eso decía, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, muerto en la carne. Cuando Cristo muere en la cruz, su cuerpo muere. Ahí, los pecados de la humanidad, todos los delitos, los crímenes de cada uno de nosotros, los presentes, lo del pasado,
los pecados presentes que cometemos, lo que cometemos, y los futuros, Él los cargó en la cruz. Dice que ahí Él clavó el acta de los decretos, todas esas acusaciones, esa sentencia, prácticamente donde somos culpables de esos delitos, los clavó en la cruz. Él los llevó ahí todo. Dice, ¿con qué propósito? Para llevarnos a Dios. Dice que Él murió en la carne, pero estaba vivificado en espíritu. Su humanidad murió ahí. La humanidad como hombre murió en esa cruz, pero como Dios siguió viviendo. Porque dice que Él, estando en la cruz, descendió a las profundidades de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados, demonios, espíritus. Les predicó, les habló, le declaró su victoria. Porque Satanás pensó que lo había derrotado cuando lo clavó en la cruz. Y estamos claros de que la Biblia dice que Cristo padeció voluntariamente. Él tenía el poder, tenía la opción de decir, voy o no voy a la cruz. Decía, Él tengo poder para poner mi vida. Y tengo también el poder y la facultad para no hacerlo. Puedo poner mi vida en sacrificio y también me rehúso a hacerlo. Él era Dios, pero Él lo hizo por amor a nosotros. El amor de Dios fue expresado en esa cruz. Imagínense, ¿quién daría su vida por una persona que no vale nada? Ahí Cristo murió por todo, por los borrachos, los drogadictos, los homicidas, los criminales, los adúlteros, los homosexuales, la lesbiana, por todos murió ahí, por toditos, los mentirosos, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, por todos murió ahí. Él no hizo acepción de personas, por amor a nosotros, los pecadores. Ahora, ¿cuál es lo que nos queda a nosotros? Reconocerlo. Reconocerlo. Imagínense si a veces una persona la piensa para dar una recomendación a otra persona para un trabajo o XY, por una XY razón, dar una recomendación, dar tu palabra por aquella persona, la piensa uno. Ahora no digamos que usted lo haga por un delincuente, por un criminal. No lo haría. Y mucho menos dar su vida por esa persona que no vale nada. Porque así éramos nosotros. Pablo decía, estábamos muertos. ¿Quién da un peso por un muerto? ¿Quién da, imagínense, quién pone su palabra? ¿Quién pone en riesgo su vida, su reputación, por una persona que no vale nada? Que Pablo decía, él se considera muerto. Imagínense un muerto. No vale nada, ya solamente lo que le espera es que lo vayan a enterrar. Pablo decía, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no valíamos nada. Pero hubo alguien que aún no valíamos nada, porque ya estábamos putrefactos, ya estábamos en descomposición, dio su vida por nosotros. Él quiso darnos otra oportunidad, que volviéramos de la muerte a la vida. Y todo el que viene de Cristo, la Biblia es clara, dice, ha pasado de muerte a vida, porque Él nos da vida. Por eso decía, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y luego dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo le hablaba a todos los discípulos, a las multitudes, yo he venido para que tengan vida, le decía Cristo. Y ellos, ¿es que estaban todos muertos? Sí, estaban muertos.
espiritualmente estaban muertos. Andaban vivitos y coleando ahí, pero necesitaban vida verdadera, vida eterna, porque sabía Cristo que más conoce el destino del hombre, que si el hombre muere sin Dios y sin esperanza, pasa la vida totalmente separado de Dios por toda la eternidad. Porque la muerte no la podemos evitar. Y la muerte es consecuencia, producto del pecado del hombre. Muere ricos y pobres, presidente, no presidente, de todo tipo, de todos los niveles sociales, de todos los estatus. Toditos morimos por el pecado del hombre. No podemos evitarlo. No podemos evitarlo. Y el hombre muere físicamente y muere espiritualmente. El hombre sin Dios está muerto físicamente y muerto espiritualmente. Pero el hombre con Cristo un día va a morir si la muerte le llega a su vida. Pero si ha venido a Cristo, ya ha pasado de muerte a vida, tiene vida eterna. La vida espiritual, la muerte espiritual, Dios lo ha libertado, le ha dado la vida. Ya no va a experimentar la muerte espiritual, porque ya Cristo le dio vida eterna. Entonces, el hombre separado de Dios muere físicamente porque lo va a experimentar cuando su alma, su espíritu sale del cuerpo, y muere espiritualmente. ¿Qué es lo que experimenta el hombre sin Dios y sin esperanza? Primero, la muerte espiritual. Si el hombre no ha venido al conocimiento de la verdad, está muerto espiritualmente. Y posteriormente, si lo sorprende la muerte, va a morir físicamente. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando pecaron Adán y Eva, ¿qué pasó? Ellos murieron espiritualmente. No murieron físicamente de inmediato, pero murieron espiritualmente en el momento que desobedecieron a Dios. Y posteriormente a los años, porque dice que Adán vivió como 90 y pico de años, a los años, a los siglos, experimentó la muerte. En el versículo 19, voy a leerlo, miren qué bonito en este pasaje bíblico de Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muere en la cruz, pero dice que su cuerpo muere, pero él dice que en el mundo espiritual él descendió a las profundidades de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Imagínense, solo 8 personas se salvaron en los días de Noé. Su esposa, los hijos y los yernos, ahí estaban, 8 personas. Noé pasó predicando 120 años. Dios va a castigar la tierra con diluvio. Y comenzó a predicarle a Noé, a hablarle de Dios. Y la gente le decían, estás loco, viene un diluvio, usted Noé está loco. Y Noé construía el arca y él predicaba. Construía el arca y él predicaba y la gente decía, está loco. ¿Ah? En ese tiempo, porque fue real lo que sucedió, está comprobado según la ciencia. Han encontrado restos del arca en uno de los montes más altos del mundo. Ahí he encontrado donde puro hielo. Y en ese tiempo Noé lo tildaban de loco, porque construyendo un arca y ni siquiera pasaba ahí, pero ni siquiera una quebrada donde estaba construyendo el arca. Y el mar estaba más lejos, a varios kilómetros de donde estaba él. Y como en ese tiempo ni llovía, ni siquiera conocían la lluvia.
pero él estaba haciendo lo que Dios le había mandado a hacer. Dios fue tan misericordioso de que permitió a Noé que le hablara a la gente durante 120 años. Durante 120 años. ¿Y qué sucedió? Llegó el momento donde solo 8 personas entraron al arca, se cerró la puerta y comenzó a llover, donde nunca, jamás en la vida había llovido. Y cayó juicio sobre la tierra. Y solamente 8 personas se salvaron. Por eso aquí habla claro, dice, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. 8 fueron salvadas por agua. Si leemos otro pasaje, vamos a Filipenses. Por eso, en esta noche les estoy hablando de que Dios, en su gracia, en su misericordia, le ha dado tiempo a la humanidad para que recapaciten, reconozcan el camino que llevan, la vida que llevan, que se den cuenta que sin Dios la vida es sin sentido, sin razón, y vemos vidas miserables. El hombre sin Dios es una persona vacía, no tiene paz en su corazón, no tiene tranquilidad y prácticamente no hay nada que pueda llenar, que le pueda dar el gozo, que le pueda dar la tranquilidad y que le pueda dar esperanza, porque en el mundo cada día está destruyéndose, está en decadencia, la decadencia moral, y cada día él se está alejando más de Dios, más de las leyes de Dios, de sus normas, de sus leyes, de sus normas morales que la quebrantan a cada momento. El hombre se está alejando cada día, está desechando a Dios, apartando a Dios a un lado y queriendo poner sus propias leyes y sus normas para vivir su vida como le dé la regalada gana. Y diciéndole a Dios, te has equivocado con nosotros. Entonces Dios está llamando al ser humano a que recapacite, que reconozca y que se dé cuenta, como dice en San Juan 15, sin mí nada podés hacer. Filipenses 2:5 dice, mira lo que el apóstol Pablo, cómo le habla a la iglesia de Filipo. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Mire lo que, y sigue explicando, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día toda rodilla se doblará ante la presencia del Padre, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Toda rodilla se doblará. Aquellos que un día rechazaron a Jesucristo, aquellos que un día no quisieron reconocer esa obra magnífica de salvación que Cristo hizo por nosotros, y lo rechazaron y dijeron, ese es un loco, es un criminal. ¿Cómo yo voy a creer en una persona que lo crucificaron en la cruz? Por algo lo mataron ahí, por algo lo crucificaron, porque solo un criminal se merecía morir de esa manera. Pero la Biblia dice que Cristo no había cometido ningún pecado. Pero así estaba establecido que se cumpliese, como dice la palabra de Dios, de que Él iba a morir de esa forma, por amor a nosotros, por nuestro pecado. Pero dice que un día toda rodilla se doblará. Y Cristo vino de esta manera, siendo Dios, se humilló hasta
hasta lo más bajo, hasta lo vil y despreciado de un ser humano. Morir en una cruz como un criminal desechado en esa cruz, con vergüenza, vituperado, humillado, escupido, azotado. De esa forma murió. ¿Quién murió en esa cruz? Dios. A él no le interesó ser Dios. A él no le interesó tener toda la gloria que tenía, pero vino, se hizo hombre. Se hizo hombre y dio su vida por nosotros. Alguien me puede decir, ¿y entonces qué pasó con la humanidad, con el mundo? Dios dejó el trono y vino y murió en la cruz. Hay cosas que no las entendemos y un día Dios nos va a aclarar. Pero Jesucristo era Dios. Dice la Biblia que Jesucristo habló claro, a Dios nadie lo ha visto, pero el que me ha visto a mí ha visto al Padre, decía Cristo. Los profetas hablaban del Mesías y se referían al Mesías como el príncipe de paz, el Dios eterno, príncipe de paz, Padre eterno. Así se referían al Mesías, a Cristo, el que iba a venir. Le decían el Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Él es un Dios omnipotente. Entonces un día los seres humanos estarán delante de Dios. Y ya no va a venir como un cordero a ser crucificado en la cruz. No va a venir de esa manera. No. Dice que va a estar como juez. ¿Y un juez? ¿Qué es lo que hace un juez? Un juez está para juzgar, para condenar, para declarar a una persona inocente o culpable. Y lo triste es que ya los que estén delante de Dios, ante el juez, ya no va a haber otra oportunidad. Dios le va a leer la sentencia. ¿Por qué? Porque ya no había otra oportunidad. Ya no hay otra oportunidad. La oportunidad la tenemos ahorita. Ahorita es nuestra oportunidad de reconocer al Señor, de decirle, Señor, yo no merezco lo que hiciste por mí, pero gracias, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados, tú derramaste tu sangre por mis pecados, te pido perdón, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Y lo hace de esa manera y usted se va a dar cuenta que hay un poder que cambia, que transforma y que da vida. Algo va a experimentar en su vida usted, algo extraordinario que solamente usted se va a dar cuenta cómo su vida va a cambiar. Porque nosotros todo esto lo hemos experimentado y ha sido por fe. Gálatas 2:5. Vamos a leer en Gálatas 2:20. Dice, mira lo que decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en tu vida, ya la vida es totalmente diferente del hombre. Cuando Cristo vive en tu vida, decía, hay un dicho que dice, otro gallo canta, y es cierto. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es cierto, Él nos amó. Él dio su vida por nosotros, por amor. Vamos a leer Mateo. En Mateo capítulo 27.
versículo 50. Mire lo que dice. Vamos a comenzar a leer de Mateo 27, 50. Mateo 27, 50. Y aquí, no, a partir del 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús entrega su Espíritu. Voy a leer del 45. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, eran como las 3 de la tarde. Ya cuando Jesús dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. En el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al Jesús entregar su Espíritu, al Jesús exhalar y salirse el Espíritu, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Y miren que ese velo no era cualquier velo, no era una tela común y corriente como la que ponen las personas en el templo, una cortina, no, era de cuero. Y dice que el velo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Y qué sucedió? La tierra tembló, hubo un terremoto. Al morir Cristo, el velo del templo se rasgó en dos, y dice que la tierra tembló, se dio un terremoto, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Hubieron milagros ahí en la muerte de Cristo. Dice que se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esta es una señal de lo que va a suceder para la venida de Cristo nuevamente cuando Él venga a levantar a su iglesia. Porque en ese tiempo, los santos, hombres de Dios, que murieron en el pasado, cuando Cristo muere y resucita, dice que con Cristo también resucitaron personas. Por eso dice aquí que se abrieron los sepulcros. Y muchos, cuando Cristo muere, dice que tembló la tierra y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, o sea que estaban muertos. Ya tenían, no se sabe cuántos años tenían de estar muertos, y dice que se abrieron los sepulcros y los que estaban muertos se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense, un milagro, algo extraordinario sucedió. Gente que ya estaba muerta, que estaban en los sepulcros, al morir Cristo y resucitar. Dice que resucitaron también con Él personas que habían muerto en el pasado. Y dice que se le aparecieron a muchos. Y eso es lo que va a pasar con todas aquellas personas que hace 2000 años Cristo vino y dio su vida por ellos y por nosotros. Y hoy duermen, hoy están muertos. Cuando venga Cristo, dice la Biblia, que van a resucitar. Las tumbas, los sepulcros se van a abrir y esas personas van a resucitar y van a recibir un cuerpo nuevo. Y luego las personas que están vivas, que han creído en Cristo Jesús, van a ser transformados y se van a reunir con el Señor en los cielos y va a haber una gran fiesta. Y esto que le estoy predicando yo es verdad, porque hubieron testigos de lo que vieron en ese tiempo. Por eso está escrito aquí en la Biblia y esto es palabra de Dios. Dice, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él
y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mire qué bonito. Imagínense, personas que estaban muertas y de repente resucitan. Tenían de estar enterrados 100 años y resucitan y se les parecen a sus familiares. Eso fue una señal de lo que va a suceder cuando Cristo venga nuevamente a levantar a su iglesia. Ya no viene Cristo a ser crucificado nuevamente, no. Él viene a levantar a su iglesia, a librarla de las cosas terribles que vienen a esta tierra. En el 54 dice, estamos hablando en Mateo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, mire, estaban perplejos esta gente, el centurión, uno de los líderes ahí, el centurión, de los que estaban a cargo 100 personas, dice, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Wow, imagínense ustedes, hermano, Cristo crucificado, lo crucifican, sale su espíritu, se rasga el velo del templo en dos, hay un terremoto, se abren los sepulcros y resucitan personas que tenían siglos de estar enterrados, muertos. Y la gente que estaba ahí, hasta ese momento reconocen y dicen,